parecido a lo que existe en el sur de Estados Unidos, o la frontera de Estados Unidos y México, pero acá vienen de Tailandia, vienen acá, y hoy murieron 2 obreros que trabajaban en la agricultura, por eso era importante explicarles cuál es esta zona. Esta zona tiene aproximadamente 1 millón de dunam. Dunam es 1 kilómetro por 1 metro cuadrado, en esta zona, que es aproximadamente el tercio de toda la agricultura de Israel. ¿Ok? Estamos a frontera de la Franja de Gaza, tenemos nuestra región 45 kilómetros, pero toda la frontera es 65 kilómetros, que hoy día debajo de la tierra hay una pared, el muro que cortó todos los túneles que entraban adentro de Israel, y de arriba aproximadamente 7 metros, una pared que no dejan al terrorismo entrar adentro de Israel. Así que cuando ellos dicen que está cerrado, sí, ellos están cerrados, pero también yo vivo cerrado. No puedo vivir en comunicación con ellos. En 1972 no había nada. Podíamos entrar a la Franja de Gaza, ellos entraban a nuestra zona, y es para explicarle todo lo que cambió. Hace 40 años aproximadamente, nosotros vivíamos en paz con ellos, y la economía de la Franja de Gaza era una de las economías más altas que hubo después de Israel en el Medio Oriente. ¿Okay? Todo el mundo, Jordania, Siria, el Líbano, todos miraban a la Franja de Gaza y no entendían cómo ellos podían vivir en paz con nosotros y también tener una buena economía. Después de 40 años, todo se dio vuelta. Esta es mi zona. Yo estuve 8 años como gobernador y después 4 años estuve como diputados de Yesh Atid, que es un partido del centro, y hace 2 años que estoy fuera de la política, y estoy muy contento. Es uno de los mejores regalos que este país me pudo dar a mí, estar fuera de la política por 2 años, 2 años muy duros, les quiero decir, en la política de Israel. Ronnie. Muchas gracias, Ronnie. La palabra es tuya. Hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien, Nadav? Se escucha. Sí. Bárbaro. Buenas noches para todos desde Israel, siendo las 10:42 aquí en Tel Aviv estamos. Mi nombre es Ronnie Kaplan, soy mayor en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Serví como personal de cuadro en el ejército israelí hasta el año 2015, y mi último puesto fui jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite con el Líbano. Y cada vez que hay una emergencia, vengo como otros miles de israelíes a hacer la reserva para defender, primero que nada, a mi esposa Maya, y después a mis hijas. Tengo 5 hijas: Mayan, Gili, Talila, Yelah y Ofra. Y a mis vecinos y a todo este país democrático. Yo creo que los conflictos, los acontecimientos internacionales, tienen a veces una foto que los define, una imagen que vale más que 1000 palabras, y quizás la imagen de AFP, del día 14 de mayo, de los cohetes que se eran lanzados desde Beit Lakia, aquí en la Franja de Gaza, hacia zonas céntricas en Israel, fíjense también aquí, es una imagen que vale más de 1000 palabras. Es verdad que no es una imagen emocional, no es una imagen, digamos, de una persona, pero es una imagen que cuenta una historia, y es la historia de este conflicto. Esta historia de este conflicto, que no es entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel, sino que es un conflicto entre las fuerzas de defensa de Israel, entre Israel en realidad, y grupos o ejércitos terroristas en la Franja de Gaza,
principalmente el Hamas y la Ciudad Islámica Palestina, pero hay otros también, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, y tiene distintas vertientes, algunas teológicas y religiosas también. De este lado podemos ver el lanzamiento de decenas de cohetes por parte del Hamas, desde centros de población civil en la Franja de Gaza, hacia centros de población civil en Israel. Aquí lo ven, es una imagen de hace 4 días. Por otro lado, del lado israelí, pueden ver la imagen del cúpula de hierro, un sistema de defensa aérea que a Israel le costó miles de millones de dólares desarrollar, que quieren interceptar, más como casi como un algoritmo acá, quieren interceptar a estos cohetes lanzados por el Hamas. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí y les quiero decir que mientras el Hamas está utilizando, mejor dicho, el Hamas está lanzando cohetes desde centros de población civil en la Franja de Gaza hacia centros de población civil en Israel, utilizando los civiles en la Franja de Gaza como un escudo, lo que se llama un escudo humano, y los civiles israelíes son carne de cañón, básicamente, por decirlo pronto y claro. Ahora bien, si jamás pudiese, estaría asesinando a muchos israelíes con estos cohetes, pero no logra hacerlo. ¿Por qué no logra hacerlo y por qué está frustrado? Porque Israel tiene un sistema de defensa aéreo que es superior a los cohetes del Hamas. No obstante, cada uno de los cohetes del Hamas tiene el objetivo de asesinar a civiles israelíes. De esa manera debe ser juzgado. Cada uno de la inversión que hizo Israel en el cúpula de hierro es básicamente una inversión en vida. Similar a la inversión que hizo Israel en las vacunas hace unos meses nomás. Mientras que la inversión que hizo el Hamas en estos cohetes es una inversión en muerte. Y esta foto cuenta la historia de este conflicto. Un país democrático que quiere vivir en paz, que quiere tranquilidad, por eso se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005, en el año 2006 se jamás dio allí un golpe de Estado, y hasta hoy en día no cumple con reglas básicas de derechos humanos para con su población, y un movimiento que es considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional, si quieren después les digo todos los países que lo consideran terrorista, que básicamente utiliza a sus civiles como escudos humanos. Para terminar solamente quiero decirles una cosa. A nivel de la intención en el uso de la fuerza, existe un uso desmedido de la fuerza por parte del Hamas, que ataca civiles, mientras Israel está alcanzando la posición de objetivos terroristas en la Franja de Gaza. A nivel del resultado en el uso de la fuerza, Israel no va a disculparse por haber hecho tantos esfuerzos en defender a su población. Lo que sí, y somos conscientes también, sabemos que hay víctimas en la Franja de Gaza civiles, eso lo lamentamos, nos duele, es algo que uno por tener un uniforme no significa que tenga un corazón menos sensible. Aquí muchos tenemos uniforme en este país, es parte de nuestra sociedad, lamentablemente o por suerte, y básicamente estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los grupos terroristas en la Franja de Gaza y minimizar el daño a los civiles que viven en la Franja de Gaza. Muchas gracias a la Embajada de Israel en México por esta invitación, Nadav. Es un gusto, Jaime, compartir contigo este panel, entrevista, que entiendo que son de récord para todos. Y también digo de antemano que quedo a disposición si alguien quiere ahondar en estos temas o en parte de sus medios para contestarlos en 24 horas, 7 días a la semana, para seguir conversando sobre estos temas. Nadav. Muchísimas gracias, Ronnie. Agradezco por sus palabras. Ahorita, si quieren preguntar o en el chat o con sus palabras, por favor, hacer unmute. Y Jessica, por favor,
empezar con la primera pregunta. Claro que sí. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿qué nos pueden decir de la propuesta egipcia de alto al fuego hacia Israel? Bueno, por favor. Empezaba en el primer día de la guerra, empiezan las conversaciones. Después disparan uno al otro y tratan de llegar a un propósito. Hay que entender algo con respecto a las operaciones de Israel. En esta última operación, los misiles explotaron al lado de Jerusalén en el día de Jerusalén que nosotros festejamos en nuestra capital federal. ¿Por qué les explico eso? Porque el mismo día el Hamas ya quería silencio. Él decidió disparar a Jerusalén y tratar de... Él tiene lo que se llama la foto que ganó. Se acabó. ¿Ok? Pero el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, el ejército, no puede dejar de que 6 misiles que cayeron en Jerusalén pasen así sin que nosotros hagamos nada. Esa es la situación. Ahora, es la cuarta operación. Yo tuve parte de 3 operaciones, una en el 2008, 2012, 2014, que fueron de 51 días casi imposible, que salían debajo de la tierra. El terrorismo por túneles. Y siempre volvimos al mismo ritual. Operación, se habla de silencio y ellos siguen atacando. Y ellos atacan. Les quiero decir algo que es difícil de explicarlo. Nosotros no atacamos nunca, no tenemos para qué atacar. Nosotros queremos la paz con nuestros vecinos, queremos un mejor futuro, para que puedan entender el agua que ellos toman y el agua nuestra es la misma agua. Así que si tienen problemas, hay contaminación allá o hay enfermedades virales, van a pasar a nuestro lado. Las paredes de defensa que existen entre la Franja de Gaza e Israel es contra el terrorismo, no es en contra el virus, no en contra de corona, y ya tuvimos enfermedades, especialmente en la agricultura, que llegaron de la Franja de Gaza. Así que nosotros queremos que para ellos vivan mejor, para que tengan lo que perder. Si van a tener lo que perder, es probable que no salgan de guerra. ¿Ok? Así que lo que empezó a hacer el Egipto es probable que tarde de 24 horas a 72 horas. Les quiero explicar algo, son las horas más peligrosas que existen en una guerra, porque ellos siempre quieren tirar el último misil. En la última guerra, 3 amigos míos murieron, amigos, y Daniel Tregerman murió en Najaluz por un mortero, un chico de 5 años que casi todo el mundo vio, perdónenme, pero estaban con la camiseta nacional de Argentina. Así que, ok, si hay un propósito de que haya un contrato, okay, que nosotros podamos llegar a algo, ¿qué va a pasar el primer día de que ellos tiren el misil de vuelta a Israel? ¿Qué va a pasar cuando tiren lo que se llama incendien nuestros campos de agricultura, que es el trigo también de ellos, que es algo que no se puede entender? Así que cuando el mundo pueda entender de que nosotros queremos la paz, a lo mejor ellos van a tratar de presionar al Hamas de que el dinero que ellos reciben del mundo no vaya para fabricar armas, túneles, sino que vaya para construir colegios, hospitales, fábricas y un mejor futuro. Ellos construyeron una ciudad debajo de la tierra. Debajo de la tierra, ¿saben lo que hay? Oscuridad. Allá no hay ningún futuro. Es el futuro que el Hamas quiere para 2 millones o 1,6 millones. ¿Por qué digo 1,6 millones? Porque ellos tienen aproximadamente un ejército de 30.000 a 40.000 soldados
y cada soldado recibe cada mes el dinero y eso alcanza para una familia de 10 personas aproximadamente. Así que el Hamas, calculo que el Hamas, por lo que también yo hablo, tengo amigos dentro de la Franja de Gaza, calculo que ellos tienen, y si hubiera elecciones hoy día, podrían recibir de 30 a 35%, no más. Es una dictadura, fue elegida como democracia. Si ustedes quieren ver en la historia del mundo cuántos gobiernos democráticos fueron y se hicieron una dictadura, es exactamente lo que hay del Hamas. Así que yo quiero mañana a la mañana la paz, quiero que Egipto presione que haya la paz, pero quiero que haya una paz con seguridad, de que yo no tenga que otra vez entrar o a dormir dentro de un refugio. No es nada lindo vivir en un refugio de 2 metros a 2 metros o de 2 a 3, que son los más grandes que hay. Es difícil de vivir dentro de una pieza que tiene una pared de 40 centímetros, que no puedes respirar ni siquiera, ni puedes abrir la ventana. Es difícil explicarles para ustedes eso, pero no es nada simple. El gobierno de Israel en los últimos, de 2008 aproximadamente, o digamos de 2010, 11 años, puso $3,5 billones en defensa, en la cúpula de hierro, en lo que es Migun, Tazorri, Ronnie, Migun. Protección. ¿Cómo? Protección. Protección de los colegios. Reconstruyeron todos los colegios acá, para que los chicos puedan estudiar cuando un misil pueda caer al lado, que los padres no tengan que ir al colegio y estén asustados, que puedan seguir un ritual de vida, aunque escuchen la alarma. Allá pusieron aproximadamente otro $1 billón. Y por último, la pared contra los túneles, que la terminaron aproximadamente hace un año y medio, que es aproximadamente también $1 billón y medio. Así que calculen cuánto dinero se pusieron en defensa y no para atacar, para que no tengamos que entrar y hacer lo que no queremos hacer, entrar a la Franja de Gaza con soldados. Hacemos todo para que ellos entiendan que nosotros queremos un mejor futuro para todos. Así que nuestra responsabilidad es cuidar a los ciudadanos de Israel, pero también tenemos, como yo lo veo, responsabilidad también a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Sí, perdón. Sí. Ronnie, por favor, ¿quieres agregar? Tomo la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿basta con lamentar las muertes de civiles debido a los ataques? ¿Cómo priorizar las vidas de los palestinos e israelíes por sobre la guerra? Muchas gracias, Emir, por tu pregunta. Emir, la forma de priorizar las vidas de las sociedades humanas, en mi opinión, tiene que ver con aceptar de que el otro es parte y no se va a ir. De que somos dos pueblos y los dos pueblos tienen que convivir y tienen que vivir en este lugar. Si bien, repito, este es un tema con el Hamas, sino con el pueblo palestino. El Hamas no reconoce la propia existencia del Estado de Israel. Y fíjate que desde que comenzó este conflicto lanzó 3.600 cohetes desde la Franja de Gaza, de los cuales 500 cayeron dentro de la Franja de Gaza, dejando 25 civiles muertos dentro de Gaza. Fíjate, Emir, hasta qué punto el Hamas odia a Israel, que está dispuesto a seguir lanzando cohetes, aunque eso sea a costa de matar a sus propios civiles. Es impresionante. La pregunta es, ¿cómo se hace para luchar en un conflicto de estos que son sumamente complejos son sumamente complejos de luchar? Porque la forma de priorizar la vida de los palestinos es que, primero, que el Hamas no comience un conflicto. Segundo, que no tire cohetes sobre su propia población. Claro, no lo hace por gusto, es un error técnico, pero sabe que tiene 1 cada 6, 1 cada 7 que caen allí.
Y tercero, te puedo decir, Emir, que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para disminuir el daño a la población civil en la Franja de Gaza, como por ejemplo, cada vez que hay un ataque a un edificio importante, porque hay una infraestructura terrorista, se hace un procedimiento que se llama el toc-toc, o el golpe en la puerta. Primero se llama por teléfono a ese lugar, se solicita a los civiles que salgan de allí. Una vez que salen de allí, nos fijamos con drones, que sí, con camaritas, que la gente sale de allí, y luego aún tiramos una especie de como un cohete de salva, un misil de salva, algo que no tiene ningún tipo de pólvora, que solamente hace ruido, para que la gente salga, y después se alcanza la posición de ese lugar. Yo te puedo decir, Emir, que en este momento, si bien es el Hamas el que está reportando las víctimas en la Franja de Gaza, su Ministerio de Salud, que en los pasados conflictos lo ha reportado de forma no fiel o no fidedigna a lo que había sucedido en el terreno. Estamos hablando otra vez de un grupo terrorista que no respeta los derechos humanos de su población. Te puedo decir que 140 de las víctimas en la Franja de Gaza son terroristas del Hamas y de la Jihad Islámica Palestina. Tenemos sus nombres y tenemos sus apellidos. Y alcanzar la posición de este tipo de personas que están dentro de la población civil es una misión sumamente difícil, hoy en día sumamente difícil, y no cabe la menor duda que la forma de priorizar las vidas de los palestinos y los israelíes por sobre esta guerra es que los grupos terroristas dejen las armas. Si Israel no se defendiese, no habría que estabilidad en esta zona. No habría, digamos, paz en esta zona, como Israel ha firmado la paz con varios países en el pasado, gracias a que tuvo la capacidad de defenderse y mostrarse como un hecho consumado aquí en el Medio Oriente. Los grupos terroristas o los enemigos de Israel, cuando dejaron las armas, así hubo paz. Y eso es básicamente la forma de evitar, en mi opinión, las víctimas israelíes y las víctimas palestinas en este conflicto. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿quién debe poner alto al fuego? También pregunta si Israel busca cantar victoria y si debe haber una tregua. No sé quién. Cantar. ¿Saben cuál es la mejor victoria que hay en el mundo? Que no haya guerra. No existen victorias hoy día en el mundo en guerras. No, eso no existe como ganar a alguien. Las guerras las ganás políticamente. Vos salís de guerra especialmente la ideología de Israel, para defender a tu pueblo. Y presionás al enemigo, que es el terror, al Hamas, no para la victoria, para que pueda llegar a un acuerdo político, que el mundo entienda de que nosotros no queremos más misiles. Es tan simple. Si mañana a la mañana, les digo, una vez me encontré con latinoamericanos en la Knesset y me dijeron, ¿cómo podemos ayudar a la paz? Le digo, convéncenlo, que dejen las armas, que firmen, y se acabó, eso es todo. Mañana a la mañana les traigo un contrato de paz, no hay problema. Mañana a la mañana jamás quiere la paz, escúchenme, recibe todo lo que ellos quieran y también de 5 a 10 billones de dólares para reconstruir toda la Franja de Gaza. Les digo yo porque yo trabajo con eso. Yo soy voluntario para tratar de trabajar con la economía de la Franja de Gaza para que tengan un mejor futuro. Porque yo entiendo más que todo el mundo, si no van a tener futuro, el único futuro que tienen, hoy la mayoría trabajan de terror allá. Construyen túneles. No existe algo por el estilo en ningún lugar del mundo, espero que. No como terror, no es lo mismo una frontera de México y Estados Unidos, construir túneles allá para buscar trabajo o para buscar, digamos, un nivel de vida y un futuro mejor a sus hijos. Acá no existe eso. Si hubieran construido túneles para el futuro de sus hijos, los hubiera ayudado, no para que hagan los túneles, sino abrirle las puertas en la frontera para que puedan entrar a Israel. Sí, ese es nuestro problema. Nosotros
queremos más ayudar a los palestinos que viven allá, que son inocentes, que el gobierno del Hamas, algo que es muy difícil de entender. Así que no existe victoria, nadie busca hoy día la foto de la victoria, eso hay que entenderlo, porque el judaísmo dice de que si salvaste un ser humano, salvaste un mundo entero. Ellos no viven así. Tienen que entender que para ellos la muerte, no del ejército, de los inocentes, menos les importa, lo aseguro yo. Entiendo lo que exactamente para ellos, cada uno que muere es un shahid, es un ángel que va para arriba y recibe las 72 vírgenes. Eso es para ellos lo que significa alguien que muere. Puede ser terrorista, puede ser también parte de lo que nosotros decimos inocentes que mueren dentro de la guerra, y existen. Es muy difícil y hay que entender por qué. Si los misiles están dentro de los hospitales, dentro de los colegios, dentro de los lugares que estudian los chicos y viven civiles, y ellos saben que nosotros no vamos a atacar esos lugares, así que ellos pueden poner sus armas allá. Es terrible. Gracias. Y nosotros a veces no entendemos cómo podemos ayudar a eso, así que victoria no existe. Muchas gracias, Jaime. Vamos a continuar, Jessica. Hay acá algo que hay reportes de que los bombardeos alcanzaron las oficinas a la media luna. Escúcheme, eso es algo de que no sé quién les cuenta esos cuentos. Yo, más que eso, les puedo decir que yo vivo al lado del paso de Erez. Erez es el paso de que hoy a la mañana, que 3 soldados fueron heridos por un mortero. Entraron allá y yo las vi también, 3 camiones de hospitales con todo lo que ellos necesitan dentro de la Franja de Gaza. Y ellos atacaron a ellos. Cuando el mundo dijo hay que traer 5 horas de silencio para que puedan entrar los remedios adentro de la Franja de Gaza. Así que estamos conectados con la Media Luna Roja, estamos conectados con ellos. Ahora el edificio de ellos puede entender de que acá como parte de los morteros y parte de los misiles explotan adentro de la Franja de Gaza. Yo no entiendo de dónde salió ese cuento. Nosotros nunca en la vida, le digo yo, vamos a tirar una bomba a un lugar que nosotros sabemos que allá, aunque existan terroristas, es un lugar que salva vidas. Shifa, el hospital de ellos, que nosotros los ayudamos a construir en la época que nosotros estábamos dentro de la Franja de Gaza y que se hicieron los contratos de paz, ¿ok? Sabemos que los terroristas están debajo del hospital y nosotros no tocamos a ese lugar. Boom. Sí, les quiero decir que acá explotan los misiles. Usted no se escucha, yo los escucho. Increíble. Gracias. Les puedo mostrar también cómo es la alarma, si quieren verla. Respecto a esa pregunta, de repente Nadav podría sumar sobre efectivamente reportes de un edificio hace el día 15 del 5, hace 3 días, un edificio que se llama el edificio Yalaha, que albergaba también la prensa internacional, parte de la prensa internacional, Al Jazeera y AP, que me están preguntando mucho en la prensa. Si les parece bien, me refiero a eso también, Nadav, ahora, ¿te parece? Sí, hacelo. Es importante eso. Básicamente, en ese edificio, que efectivamente fue alcanzada la posición de ese edificio Yalaha, de 14 pisos, tenía activos militares pertenecientes a la inteligencia del Hamas y también a la Jihad Islámica Palestina. Había allí una unidad de investigación y desarrollo del Hamas. Parte de los objetivos de Israel es alcanzar la posición de los ingenieros que tienen el know-how para el desarrollo de los cohetes y los misiles, de manera de que la posibilidad de Hamas de volver a sus 12.000 cohetes y misiles que tenía antes de esta operación se demore lo máximo posible, porque eso es conocimiento. Y esa unidad era responsable de actividades terroristas llevadas a cabo en contra de Israel,
esta oficina operaba uno de los equipos o del conocimiento tecnológico y los equipos tecnológicos más valiosos del Hamas, que pusieron a maltraer durante muchos años a nuestra población, principalmente en estos últimos 9 días de operación. La unidad del Hamas utilizó todo tipo de capacidades contra Israel en una serie de intentos específicos también de matar a civiles. Ahora, en ese mismo edificio habían oficinas de Al Jazeera y oficinas de AP. ¿Cómo hicimos nosotros el ataque a ese edificio, como comentaba antes? Primero hicimos una llamada y explicamos a los medios de prensa sobre el hecho de que había infraestructura terrorista allí y que las fuerzas de defensa de Israel iban a alcanzar la posición del edificio. Les dijimos que este es un objetivo militar que es legal según el derecho internacional y que pasó todas las instancias profesionales de las fuerzas de defensa de Israel, inclusive la instancia legal, y les pedimos evacuar, dándole tiempo suficiente para hacerlo. Ojalá y pudiésemos darle más tiempo. Fue 1:35. No pudimos darle más porque si no podría haberse puesto en peligro la operación nuestra, el ataque nuestro. Solo después de que las fuerzas de defensa de Israel se aseguraron con drones que el edificio estaba vacío de civiles, los medios de comunicación no estaban más, alcanzamos la posición de ese edificio. Pero quiero que sepan que Israel es uno de los países del mundo que tiene más periodistas per cápita en el país, y tiene más periodistas que la cantidad de periodistas que hay desde Marruecos, en el oeste de África, hasta Irán, en el centro de Asia. Y que no hubo ningún tipo de intención de atacar a un periodista, Dios no quiera. Los periodistas son los guardianes de la democracia, los guardianes de que la información pase al mundo, sino que simplemente podemos ver un ejemplo más de cómo las principales infraestructuras o la parte de conocimiento, de Research and Development, de investigación y desarrollo del Hamas, utiliza la prensa internacional como escudos humanos. Nadav o Jessica. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta de Manuel Hernández de Grupo ASIR. Se refiere al origen del conflicto. Si nos podrían resumir el origen, el desarrollo y las implicaciones del mismo. Gracias. ¿Quién quisiera? Sí, Ronnie. Perdón, no escuché la pregunta porque estaba viendo los últimos reportes. ¿Qué pregunta es? Discúlpame. Sí. Que si podríamos, por favor, resumir el origen, el desarrollo y las implicaciones del conflicto. Uf. El origen más que nada. Bien, 120 años necesitamos aproximadamente. Explica. Yo digamos, simplemente también para comentarles, digamos, el lugar donde estoy en este momento. Si bien soy un civil en mi día a día, en este momento estoy representando a mi ejército, y cuando uno se pone la camisa color de oliva no habla de temas tan amplios. Yo voy a tratar de explicar. Sí, yo abrevio, Jaime, si querés vos andá más atrás, ¿te parece? Sí, lo que vos quieras. En el año 2005 Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en una operación llamada La Desconexión. Sacamos 8.000 ciudadanos israelíes de la Franja de Gaza. Un año más tarde el Hamas dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza, matando a más de 300 operativos de la Autoridad Nacional Palestina. Desde entonces es gobierno allí y no hay elecciones democráticas. Es un gobierno de corte islamista, extremista, como dije, considerado como terrorista por parte de la comunidad internacional. La intención de Israel al salir de la Franja de Gaza era recibir tranquilidad, recibir paz, y Jaime en ese momento estaba en toda la parte de toma de decisiones políticas, y lo último que se recibió aquí fue paz y fue tranquilidad. Básicamente se recibieron más de 20.000 cohetes, creo que con los de estos días son más de 22.000 cohetes, prácticamente decenas de túneles ofensivos que cruzaban de la Franja de Gaza hacia Israel para cometer atentados dentro de Israel, y cientos de ataques terroristas. Estos túneles, estos misiles o cohetes son cada vez de más largo alcance, con una mejor puntería o más exactos, y también
con una mayor, con una mayor capacidad de daño. Eso es básicamente lo que ha pasado en los últimos años, pero este conflicto propiamente dicho, siempre se puede volver atrás, pero desde el punto de vista militar, como nosotros lo vemos, ningún país en el mundo estaría dispuesto a que le pase lo que le pasó a Israel la semana pasada, el día lunes. Un grupo terrorista le lanza cohetes sobre su propia capital, en el corazón de la capital, en uno de los días más importantes del año, en la hora pico, donde cientos de miles de personas están caminando por las calles, están celebrando. Eso desde el punto de vista militar. No sé si quieres sumar algo más, Jaime, tú. No, es importante de explicar de que cuando más el terror influye a la política interna de Israel, es algo muy político lo que les voy a decir ahora, el pueblo se hace más de derecha. Y el día de que el pueblo en Israel no va a creer más en la paz, ese día nadie ganó esta guerra. No va a existir ningún futuro bueno, no para Israel, ni no para los palestinos. El Hamas quiere ver hoy día políticamente una destrucción de Israel dentro de Israel, porque tiene el 20% de los habitantes de Israel son árabes, son israelíes. Esos que son musulmanes o son árabes, a mí no me importa. Pero si ellos van a empezar a hacer lynch, van a empezar a presionar, y la gente judía no va a poder vivir en su país, en el único país que existe en el mundo, acá estamos viviendo, pasando una época muy mala, y el Hamas, para ellos, ver eso dentro de Israel es la victoria. Mucho más que un misil que pueda matar. Mucho más. Porque si ellos pueden, todos los jefes del Hamas saben dónde están, en los hoteles en Qatar están. En Kuwait, en donde ustedes quieran. Ellos manejan las guerras por allá. Los que sufren viven acá. Ellos sufren, también nosotros sufrimos. Así que miren, hoy también los problemas políticos que hay dentro de Israel. No hay gobierno hoy día, es un gobierno de paso. De paso de elecciones a elecciones, así se llama, gobierno de paso. Tratar de tener un gobierno acá que pueda escuchar también algo que se llama la palabra paz, que años no se habla de eso. Cuando el terror todo el tiempo dispara misiles, hay que entenderlo. Mañana a la mañana, les digo yo hablé con todos. Hablé con Lieberman, conozco a Benjamin Netanyahu, todos conozco, me senté con ellos, hablé con ellos, todos me mandaron a tratar de hacer una mejor economía para la Franja de Gaza. Todos, ¿ok? Hay que entenderlo. Pero si el Hamas va a seguir haciendo operaciones y tirar misiles, este pueblo va más a la derecha, los gobiernos van a ser más de derecha y no va nadie poder influir en lo que yo siempre digo, no la izquierda y la derecha, el centro de este país. La mayoría de la gente vive en el centro político estoy tratando. Hay centro izquierda, centro derecha, pero si esto se va a la ultraderecha, todos perdimos. Es lo que el Hamas quiere. Exactamente eso es lo que quiere y nosotros como pueblo no podemos dar eso. Yo tengo amigos dentro de la Franja de Gaza, tengo amigos que son árabes dentro de Israel. Los beduinos son vecinos míos, viven en los campos nuestros de agricultura 9 meses por año. Ellos quieren todo eso destruir. Los hospitales de Israel, aproximadamente 30%, miren, son 20% de la población, pero de 30 a 35% de los médicos y enfermeros son árabes. También eso quieren destruir. Si todo eso va a destruir, Israel no tiene ningún futuro como un país que nosotros siempre decimos que nosotros queremos ser la luz para el mundo.
Vamos a ser otro país, pero nunca más no vamos a ser la luz del mundo. Y esa es nuestra lucha, no únicamente contra misiles, que no destruyan lo que nosotros construimos acá en 70 y pico de años, es la cultura nuestra, que es Jerusalén, que es también musulmán, que es judía y es cristiana, que todo el mundo puede ir allá, que nosotros cuidamos, les aseguro yo, cuidamos más a los lugares santos que ellos mismos. Gracias, gracias, Jaime. La siguiente pregunta, tenemos poco tiempo sobrante, entonces Por mí. no, les pregunto la siguiente rápidamente. ¿De dónde recibe Hamas el financiamiento? ¿Pueden sostener una guerra larga? ¿Querés, Ronnie, vos o es también Adelante, político Jaime, eso? adelante. ¿Ah? Adelante, adelante. Qatar ellos reciben dinero de países árabes que tienen contacto con Israel también, el contrato de Abraham que ahora hicimos con muchos países árabes. Ellos ayudan a los palestinos dentro de la Franja de Gaza. Nosotros en hebreo se dice Mizvadot HaKesef, las valijas con el dinero. Entran valijas con dineros, así les digo yo, con dólares entran dentro de la Franja de Gaza, dan $100 para cada familia, no sabemos cuántas familias reciben ese dinero, pero lo que podemos entender después de unos cuantos años que ese dinero entra, de que parte de eso fue para el terror, porque no puedo entender cómo construyeron tantos misiles para Tel Aviv y Jerusalén, que son misiles, tienen que entender, hasta 40 kilómetros, que es aproximadamente el radio de Beersheba, Ashdod, tienen suficiente, pero a Tel Aviv, que es de 40 kilómetros para arriba, no tienen demasiado si ellos dispararon. Eso sale mucho dinero. ¿Cómo los construyen? Necesitan dinero para eso. Nosotros, para tratar de ayudar a los pobres palestinos que viven allá, damos el permiso que ese dinero pase a la Franja de Gaza y con ellos construyen sus misiles, sus túneles, su terror. Ellos reciben sus sueldos de eso. Tienen que entender, ellos viven bien. Los que son soldados de Hamas viven económicamente bien dentro de la Franja de Gaza. Así reciben el dinero. Nosotros damos el permiso. A veces tengo vergüenza de decir eso, pero... Gracias. Y creo que, bueno, una de las últimas preguntas dice, en las últimas horas Israel abrió y cerró el paso de Kerem Shalom, la vía para la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Son cientos de palestinos civiles que necesitan esta ayuda. ¿Cómo apoyar a Israel a estas personas que, gracias al conflicto, están atrapadas? Eso es lo que traté de explicar, de que nosotros ayudamos. Hoy entraron dentro de Kerem Shalom, hubo 5 a 6 horas de silencio. Ya no me recuerdo qué es ese silencio, para que entren la ayuda humanitaria, no únicamente por Kerem Shalom, sino también por Erez, que es más al norte de Kerem Shalom. Y después de 5 horas, cuando todavía los camiones estaban allá, tiraron morteros a Erez. 3 soldados fueron heridos y se fueron a los hospitales. Yo vi todo eso porque estaba en camino para esa zona a esa misma hora. Así que a mí me dolió mucho eso, pero eso es parte de la guerra del terrorismo. Yo siempre digo que también cuando se leen y ven las películas de guerra que hubo, había una cultura de la guerra. El terrorismo no tiene ni cultura de guerra, ni eso tiene. Gracias. Y bueno, la última pregunta dice, es de Bet Viray, de Eje Central. Dice, aunque a los ataques también hay un cúmulo de desinformación por la vía de las redes sociales. Israel también tiene un monitoreo o alerta que a su vez mantenga informada a su población sobre esto. Dice, lo digo porque se han reproducido muchos videos que atribuyen ataques a Hamas o al ejército de Israel, pero que no corresponden realmente ni en fecha ni en lugar. Básicamente, Israel es un país pequeño, con 9.1 millones de personas, donde
con 2 teléfonos, uno llama al otro y puede averiguar las cosas. A veces la prensa israelí informa antes que el propio ejército de las cosas que suceden, y la información real se sabe, me explico, o sea, son los vecinos los que salen a la prensa y hablan las cosas. No conozco exactamente, digamos, un sistema, digamos, para ver qué es fake news y qué no es fake news, pero lo único que les puedo decir es 2 cosas, les quiero decir. Uno es que nosotros estamos acá, señores, y gran parte del ejército israelí hoy día que está en esto somos reserva, para defender a nuestras familias. Para defender a nuestras familias de un grupo terrorista, como decía Jaime, que está viciado de un montón de problemas. Ahora, mientras nosotros defendemos, voy a hablar como Fuerza de Defensa de Israel, mientras nosotros defendemos a nuestras familias, estamos intentando de maximizar los ataques a los terroristas en la Franja de Gaza y minimizar los ataques a los civiles. ¿Qué estamos atacando en la Franja de Gaza? Estamos atacando infraestructura terrorista, como por ejemplo este túnel que hablaba Jaime antes, que tiene decenas de kilómetros que destruimos. Estamos atacando armamentos, cosa que no es fácil, porque cuando ellos construyen los misiles, los cohetes, ellos básicamente los dispersan por toda la Franja de Gaza, los ponen en lugares densamente poblados, y de esa manera es muy difícil llegar a estos 12.000 cohetes que tenían aproximadamente en su arsenal. Estamos atacando también al personal de estos grupos terroristas. Les decía en este momento unos 140 personas alcanzadas, inclusive aproximadamente 20 cabecillas del Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, siendo el último el comandante de la Brigada Norte de la Franja de Gaza de la Yihad Islámica Palestina. Esto es para defender. Israel es un país que, siguiendo también un poquito lo que Jaime decía, el tema de la luz y eso, Israel es un país que, al tiempo que tiene que defenderse, está también construyendo. Está construyendo soluciones para los accidentes de tránsito, para el cáncer, para el COVID y para la dependencia del petróleo en este mundo. Eso no es bueno para México, entre paréntesis off the record. Para solucionar la dependencia del petróleo. Y nosotros esperamos, yo soy un emprendedor en mi rutina y un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en tiempos de emergencia. Y como emprendedor estoy absolutamente abocado a esto de la innovación y cómo hacer este país un país que traiga soluciones para el mundo, más que un país que tenga que defenderse. Dios quiera que Israel pase de la fase de la defensa que tuvo que vivir los últimos 73 años, a ser un país que esté absolutamente abocado a construir el futuro, a construir la forma en que el mundo se va a alimentar, a construir la forma en que con 1.500 millones de personas más dentro de un tiempo, en la forma que el mundo va a impartir salud, con 70 millones de personas que no tienen salud pública en México, y de qué forma también se va a solucionar conflictos en el mundo del futuro. Ahí está nuestro corazón, pero en el día a día tenemos que defendernos. Ese es mi último mensaje que quería pasarles. Muchas gracias. Creo que sí da tiempo para la última pregunta, que dice: ¿les parece injusto que algunas naciones como México no se pronuncien claramente respaldando a Israel en su defensa contra Hamas? Yo te dejo vos, sí, adelante vos, Jaime, porque yo básicamente los temas son... Sí. No, lo más importante, a mí les digo yo, lo que años estoy diciendo a todos los latinoamericanos, a todo el mundo que pueda hablar con ellos. A mí me interesa más de que salgan de una lucha contra el Hamas, contra el terror, que abracen a Israel. Si la gente, políticamente, porque yo digo, al final el gobierno de México, ustedes deciden quién es el gobierno. Puede cambiar, mañana hay elecciones, se cambia. Lo más importante que hay es que salgan en contra del terror. Israel no es un país terrorista. Nosotros no queremos la paz. Cada país que trató de hacer la paz con nosotros, al otro día hubo paz. ¿Cuál es? Así que lo mejor que hay para que México y el mundo puedan entender, salgan en contra del terror. El resto nosotros lo sabemos hacer. Y traten de ver
Jaime, estás en mudo. Se te muteó. Te grabamos Jaime Sacoto en el Malacán. No. ¿Ahora me escuchan o no? Ya te escuchamos. Ahí, ahora sí. ¿Cuándo, en dónde? Lo más importante, les digo, es que México, Argentina, Uruguay, todo el mundo salgan en contra del terror. Es lo más importante que hay. Cuando el mundo pueda entender lo que él jamás quiere, que todos los musulmanes salgan a su guerra en todos los países que existen musulmanes, no lo hacen, ¿sí? Pero ellos, es el sueño de ellos. Ese día ellos ganaron todo. Nosotros como seres humanos no podemos ir atrás 1000 años a las guerras de religión. No puede ser. El mundo avanzó. No podemos ir atrás 1000 años. Como Einstein decía, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta van a tirar piedras. Estoy seguro de eso. Así que salgan en contra del terror. El terror está en Israel, alrededor de Israel, pero el terror también está en otros países. Irán pone mucho dinero para eso. No tengo la menor idea. En vez de hacer un mejor futuro a su población, pone todo eso para una bomba atómica en contra de Israel. No puedo entender al mundo. Así que hay una pregunta también, ¿cómo la pasé en la Knesset? No la pasé muy bien, porque les puedes entender que el que va con su verdad, lucha por su verdad, no puede ser político. Jaime, con tu permiso, yo me tengo que retirar a una nota en la televisión. Yo también. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Perdón. Fue un gusto compartir contigo. Nadab, Sí. la Embajada de Israel, también agradecerles esta oportunidad de conversar con ustedes. Es un tema largo y complejo. Estamos a disposición. Yo les dejé ahí mi celular. Estamos disponibles 24/7. Muchas gracias, Nadab y Jessica de la Embajada de Israel en México, por traernos con ustedes y darnos la oportunidad, y a cada uno de ustedes por su tiempo, por escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros oradores. Fue muy interesante. Gracias a todos los participantes también y buenas tardes a todos. Chao, un abrazo para Chaucito. todos. Abrazo. No.